En el capítulo 1 del libro de Éxodo vimos la situación general del pueblo de Dios en Egipto. La perspectiva cambia en este capítulo 2 y nos vamos a enfocar en la historia de una familia en particular. Éxodo capítulo 2 versículo 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Recordar que Faraón había dicho que a todos los varones israelíes que nacieran tenían que matarlos. Si eran niñas, vivían. Si eran niños, había que matarlos. Por eso esta mujer escondió 3 meses a su hijo. La palabra que describe al bebé es traducida al español como hermoso, pero en hebreo es tob, que literalmente significa bueno. Los comentaristas judíos explican que sus padres vieron en su hijo algo especial, es decir, supieron que él traía un propósito divino. En su discurso, Esteban afirma que Dios mostró favor a este niño, a quien llamarán Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. En la carta a los Hebreos señala que por eso sus padres se atrevieron a esconderlo en un lugar antes de entregarlo. Hebreos capítulo 11, verso 23 dice lo siguiente: por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Por qué esta pareja de levitas tuvieron que esconder a su bebé? Ellos ya tenían 2 hijos, Aarón y Miriam, pero escondieron al bebé porque el rey de Egipto, como te decía, mandó matar a todos los varones nacidos de los israelitas, ordenando que fueran lanzados al río tan pronto nacieran. Esto lo puedes leer en el libro de Éxodo capítulo 1 versículo 22. En este siglo en el que estamos viviendo, no se arrojan, ¿verdad?, a los niños al río, a los cocodrilos. Pero el aborto está matando a millones de niños. ¿Qué justificación podría tener el rey de Egipto para hacer algo tan salvaje y convencer al pueblo que lo aceptara? La explicación puede estar en su religión. Los egipcios consideraban el río Nilo como un dios. Por lo tanto, es probable que el faraón haya dicho que dicho dios demandaba la muerte de los bebés hebreos. Esa es una supuesta teoría, pero la que todos entendemos es que, como iban creciendo tanto los israelitas, recordar que estaban siendo esclavizados por los egipcios, como Faraón vio que el pueblo de Israel iba creciendo, dijo, hay que cortar esto. No vamos a matar a las niñas, las vamos a dejar que crezcan, así se pueden casar con egipcios. Vamos a matar a todos los niños, a todos los varones. ¿Por qué? Porque si no los matamos cuando crezcan, se van a juntar y se van a volver contra nosotros. Así que vamos a quitarnos del medio a todos los niños, pero a las niñas las vamos a mantener. Así esas niñas pueden tener descendencia con los egipcios. Los padres de Moisés lograron guardar su vida durante los primeros 3 meses, pero cuando ya era imposible esconderlo, tuvieron que tomar una decisión drástica. Lo llevaron al río, pero en lugar de lanzarlo, se despidieron de él de otra forma. Éxodo capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La palabra que se traduce al español como arquilla o cesta en hebreo es teba. La primera vez que se usa esta palabra en la Biblia es en referencia al arca de Noé. Para reforzar esa conexión, esa temática, aquí se menciona que la arquilla fue calafateada con brea, igual que hizo Noé con el arca. Génesis capítulo 6, versículo 14.
¿Por qué hizo esto? Pues que de esa manera, al calafatearla con brea, evitas que el agua entre. La teba o arca se caracteriza por no tener remos, ni timón, ni vela. Es decir, que queda a la merced de las corrientes. En otras palabras, está a la merced de Dios. En ese sentido, la madre entregó a su bebé en las manos del Señor. Aunque la arquilla estuviera protegida contra el agua, también existía el peligro de los cocodrilos que abundaban en esas aguas del Nilo. ¿Qué sucedió entonces con el bebé en la arquilla? En los siguientes versículos leemos que, habiendo sido dejada a la deriva, la arquilla flotó al lugar que menos se hubiera pensado o deseado. Éxodo capítulo 2, versículo 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Dios llevó al bebé a las manos del enemigo. El último lugar donde hubiéramos pensado que estaría a salvo, ahí es donde el Señor lo envió. En teoría, la casa de Faraón era el lugar más peligroso para un bebé hebreo, todo por el decreto del rey. Pero Dios sabe lo que hace. No fue casualidad que esa cesta llegara a ese lugar donde estaba precisamente la hija del Faraón. Precisamente allí fue donde recibió protección y cuidado, en la casa del Faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. No solo la hija del Faraón salvó al niño, sino que también lo puso en brazos de la propia madre para que lo cuidara. Y hasta le pagaron por hacerlo. Esto es un milagro de Dios. Esta mujer que deja a su hijo porque no lo podía ocultar más, lo pone en una cesta. Esa cesta llega a donde estaba la hija del Faraón. Y una de las siervas de Faraón dice: te voy a buscar una mujer que se haga cargo de este bebé. Y qué casualidad, diría uno, ¿no? No, esto es casualidad. No es casualidad. Es el dedo de Dios, es la mano de Dios. Y esa sierva llama precisamente a la madre de Moisés. Este es el milagro. Y esto tenía el sello de Dios. Pero llegó el día en que el niño debía ser llevado al palacio real. Y aún eso Dios lo permitió porque tenía un propósito para este varón. Recordar que Moisés era varón levita. Sus padres eran levitas. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Qué historia, ¿verdad? El nombre de Moisés en hebreo significa Mosé, que significa sacado. La hija de Faraón le puso este nombre porque él fue sacado del agua. Pero el nombre también resultó ser profético, ya que Dios había escogido a este hombre para sacar a los israelitas de Egipto. Mientras el Faraón estaba planeando el exterminio de los hijos de Israel, Dios estaba preparando su liberación y redención. Así actúa Dios. Estos son los planes de Dios. Planes de bien y no de mal. Faraón maquinando mal, destrucción, exterminio de los israelitas, y Dios por su parte preparando al libertador para que saque de Egipto al pueblo de Israel. Hemos visto que Moisés creció en la casa de Faraón, educado como un egipcio, educado en la realeza. Y así lo explica Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 21 y 22. Pero siendo expuesta a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios
y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés se había criado en Egipto, pero su corazón era hebreo. En la casa real, Moisés estableció los contactos, por decirlo de alguna manera, y aprendió lo que iba a necesitar para cumplir la misión que Dios le iba a encomendar. Esteban explica que al cumplir Moisés sus 40 años de edad, se le despertó el deseo de conocer sus raíces. Hechos capítulo 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. El libro de Hebreos nos dice que Moisés no hizo una visita pasajera a los israelitas, sino que probablemente decidió vivir entre ellos por un tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En su visita a los israelitas, Moisés se dio cuenta de la opresión a la que estaban sometidos. Versículo 11, Éxodo capítulo 2. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés tenía un profundo sentido de justicia. Y le molesta. Le molestó en sumo grado el maltrato al que estaban sometiendo a los hebreos. Dice la palabra, o podemos entender que Moisés se indigna cuando ve a un egipcio golpear a un israelita sin misericordia. Impulsivamente Moisés decide tomar la justicia en sus propias manos. Versículo 12. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Moisés miró a su alrededor porque sabía que lo que iba a hacer no era lo correcto. La acción de Moisés no era justicia. La acción de justicia era venganza. Y sabemos que la venganza a manos propias no es justicia, ya que la retribución debe venir de la autoridad y no de cualquier hombre. La Biblia es clara y nos enseña que la venganza es de Dios y no debe hacerse a manos propias. En su discurso, Esteban también menciona el acto, entre comillas, justiciero de Moisés y hace referencia a lo que estaba en la mente de Moisés. Hechos capítulo 7, verso 24 y 25. Esto se lo está revelando el Espíritu Santo a Esteban. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Dios le estaba revelando estas palabras a Esteban. Estaban hablando de Moisés. Aparentemente Moisés ya tenía en su corazón la idea de ser el libertador de Israel. Sin embargo, el pueblo no estaba preparado para reconocerlo como tal. Y lejos de agradecerle que eliminara a un enemigo, le reclaman. Vamos a leerlo, versículo 13 y 14, Éxodo capítulo 2. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. El único testigo de lo que Moisés había hecho fue el israelita a quien libró del abuso. Pero lejos de demostrar agradecimiento, el esclavo divulgó la noticia del asesinato, y la noticia llegó al rey. Éxodo capítulo 2, verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. En lugar de ser libertador, Moisés terminó siendo un fugitivo. Por cierto, la película de Fugitivo de Harrison Ford es muy buena, ¿eh? Te la recomiendo. Ya que hablamos de fugitivos,
Pues aquí Moisés está tomando esa actitud. Seguramente Dios le había puesto en su corazón el deseo de ser procurador de justicia, libertador del pueblo. Pero Moisés todavía tenía muchas cosas que aprender antes que Dios le encomendara esa tarea. Aunque huyó, Moisés no perdió su fe. Hebreos capítulo 11, versículo 27. No hay duda de que Moisés era un justiciero, ya que volvió a mostrar esta inclinación en el desierto. Éxodo capítulo 2, versos 16 y 17. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. De nuevo el justiciero Moisés. Pero esta vez no mató a nadie. Echó a esos pastores. En esta ocasión, su acto de justicia le abrió puertas. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Moisés no solo fue invitado a comer, sino que eventualmente fue adoptado como parte de esa familia. Allí formó su propia familia. Versículo 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Es curioso, pero conocemos de Moisés, conocemos de las mujeres de Moisés, pero ¿conoces algo de los hijos de Moisés? ¿Te has dado cuenta que solo se menciona a uno de sus hijos aquí? Gersón o Gersón. Pero este hijo ya no lo vuelves a encontrar, o sea, no tiene un papel importante. Podía ser el sucesor de Moisés perfectamente. Pero no se le menciona más. Curioso, ¿verdad? Esto pasó también con varios hijos de varios profetas. Por ejemplo, Samuel. Samuel tuvo hijos, pero no tuvieron un papel importante, bueno que digamos, todo lo contrario. Tal vez Moisés llegó a pensar que él viviría tranquilamente en Madián por el resto de su vida. Allí vivió los próximos 40 años de su vida, es decir, 40 años en palacio, 40 años en Madián. Pero como vamos a ver en el resto del libro próximamente, Dios no se había olvidado de los propósitos que tenía para él. Su estadía en Madián era solo una etapa de entrenamiento. En Madián aprendió a tener paciencia, humildad, aprendió a cuidar ovejas, virtudes que le iban a ser muy útiles después, pero en vez de con ovejas, con personas. Su misión más importante estaba aún por venir. Y mientras Moisés aprendía sus lecciones en el desierto, los israelitas también aprendían lo suyo en Egipto. Entre los israelitas se levantó una ola de esperanza cuando supieron que el faraón que los esclavizó había muerto. Tenían la ilusión que las cosas cambiarían con el nuevo rey. Pero no fue así. La opresión siguió y allí fue cuando clamaron a Dios. Versículo 23, Éxodo capítulo 2. La opresión siguió y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Uno lee este versículo y dice: qué Dios más malo, ¿verdad? Que permite que su pueblo sea esclavizado. A veces Dios permite que lleguemos al punto de clamar por su ayuda antes de intervenir. Y más porque nosotros nos hemos desviado. Hemos decidido vivir en pos de otros dioses, como hizo el pueblo de Israel.
Dios lo hace porque quiere que seamos conscientes de que su mano, su poder, sus milagros están siempre con nosotros. Pero le tenemos que buscar. Muchas veces pensamos o creemos que es la suerte o es el destino o que lo merecemos, pero es la mano de Dios. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Algunos interpretan este versículo como diciendo que Dios se había olvidado del pueblo, como acabamos de mencionar, y se acordó Dios de su pacto con Abraham. También esto lo podemos ver en el arca de Noé, y Dios se acordó de Noé, como diciendo que Dios había olvidado. Dios no se olvida de las cosas. Dios actúa en sus tiempos, en su voluntad, y espera que nosotros también pongamos de nuestra parte. No es que Dios se haya olvidado de Israel, es que Israel se olvidó de Dios, esa es la diferencia. Israel decidió vivir sus vidas, apartaron a Dios, como está haciendo nuestra sociedad hoy en día. Nuestra sociedad ha decidido vivir sin Dios, y ahora estamos recogiendo lo que estamos sembrando por esa decisión. ¿Acaso Dios se había olvidado de los hijos de Israel? No. No fue que Dios se hubiera olvidado de su pueblo y de las promesas que le hizo a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Más bien, quienes necesitaban un recordatorio eran los hijos de Israel. Ellos, nosotros, necesitamos recordar el pacto que Dios hizo con sus padres, porque esa era la única esperanza que les quedaba. La naturaleza del ser humano es olvidarse de Dios. ¿Te ha pasado a ti? Cuando las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. No es sino hasta que las cosas se ponen difíciles o imposibles cuando las personas volvemos nuestro rostro a Dios. La esclavitud de los israelitas no fue un descuido de Dios, más bien era parte del plan. Dios llevó a los hijos de Israel a Egipto para formar de esa familia una gran nación. Y ellos pudieron haber regresado a la tierra prometida cuando acabó el hambre, pero se quedaron cómodos en la tierra de Egipto. Esto lo hemos leído hace unos meses atrás. En vez de regresar, vieron que en Egipto lo tenían todo. Tenemos comida, tenemos pastos, tenemos descendencia, aquí estamos a gusto. Estaban a gusto en Egipto y nosotros muchas veces estamos a gusto con las cosas del mundo. Cuando el Señor nos está diciendo, sal de ahí. En el tiempo de Dios el Señor permitió que el fuego de la esclavitud incomodara a los israelitas para prepararlos para salir de Egipto. Y en Deuteronomio se describe a Egipto como un horno de aflicción. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. En varias instancias la Biblia usa la figura del horno para describir las pruebas de la vida. Malaquías capítulo 3, Salmo 66, Proverbios 17, Primera carta de Corintios capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 4. Es una metáfora interesante, ya que el horno sirve para purificar lo que es valioso, es decir, el oro y la plata, quemando en el proceso las impurezas, como dice la Biblia, paja y escoria, hojarasca. De la misma manera, Dios permite que pasemos por aflicciones para que a través de esas pruebas aprendamos lo que es realmente confiar en Dios. Aprendamos que necesitamos a Dios. Jehová llevó a su pueblo a un punto en que ellos se dieron cuenta que necesitaban del Señor y por eso clamaron a Él. ¿Y Dios qué hace? Responde. Y esto lo vamos a ver próximamente. Es el estudio bíblico que estamos iniciando con el libro de Éxodo. Capítulo 2, hablando un poquito del nacimiento de Moisés y de Moisés en Madián.